Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Llegamos al viernes, también llegamos al final de este mes cuarto de este año 2021 y llegamos con muchísimas informaciones. Las cosas estuvieron bastante complicadas en el día de ayer por los predios de Monteplata. Yamasá ya había anticipado, señores, unos enfrentamientos entre la comunidad y entre personas. Le dieron una carrera que eso no tuvo nombre a un diputado nada más y nada menos que del Partido Revolucionario Moderno, porque la gente está en una lucha pero feroz por su comunidad. Y estamos hablando a las pretensiones de la empresa minera Barrick de procurarse la extensión para la explotación minera. Y bueno, eso implica que eso tendría que construirse una presa de cola ahí en esa zona, en esa comunidad de Monteplata, y la gente como que no está entendiendo. Yo creo que más de uno no está entendiendo qué es lo que significa, señores, una presa de cola, que no es más que el reservorio de los depósitos de aguas residuales de todo ese proceso industrial de extracción del oro por el tema de los sulfuros, que es lo que se necesita para entonces hacer esto. Según me explicaba una experta amiga, esto tiene entonces que colocarse arriba de una cuenca fluvial, que es lo que arrastraría en todo caso todos los líquidos separados de los sólidos a esos residuos. O sea, imagínense ustedes, esto tiene unas implicaciones terribles para la comunidad. El resultado de eso, bueno, parece ser que, en conclusión, todos esos arroyos donde se levantaría esa mentada presa de cola desaparecerían por el tema de la contaminación ahí en esos ríos. Y bueno, al final de todo esto, resulta que entre todos esos afluentes irían directico, en este caso, señores, al río Sama, a la desembocadura del río Sama. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué pasaría entonces después con todo eso? ¿Cuáles serían los resultados finales? Porque aquí hay gente que no está entendiendo todo lo que implica la construcción de una presa de cola, que incluso en países donde, señores, donde la minería por años es una de sus principales fuentes, como Brasil, pues en Minas Gerais fueron casi 100 personas que murieron a consecuencia de una presa de cola, y no por el tema de la contaminación solamente, no, del tema del envenenamiento que esto produce, no, señor. Ahí parece que ha habido mucha falta de visión respecto de la gente, y será el pueblo quien finalmente pagaría todos los costos de esas iniciativas. Imagínense ustedes, la cuestión aquí es que una presa de cola, ahí donde se pretende hacer, sería una especie de dinamita, señores, por las excavaciones que se harían, dinamita de cianuro, de sulfuro, y el final, bueno, muerto Yamasá, muerto Monteplata, muerto el río Sama. ¿Y qué creen ustedes que pasaría para la provincia de Santo Domingo y para el distrito que nos proveemos de agua a través del río Sama? De eso es que estamos hablando, señores. Por eso es que la gente que entiende y sabe lo que les espera, bueno, pues está de verdad parado y dice que no va a aceptar esto, además del tema agrícola, que como ya les hemos contado, ahí en esa zona de Yamasá implica con el tema del cacao orgánico. Según nos cuentan algunos de los comunitarios, señores, estos son 140,000 empleos directos para muchísimas personas. Entonces, ahí está. Tendrán que organizarse en todas esas comunidades, además, esas comunidades cercanas a Monteplata y Yamasá. Pero en el día de ayer, ahí están, esos cuerpos castrenses reprimieron a bombazos y a disparos a los campesinos que están defendiendo su tierra, que se oponen a la presa de Cuance, donde salieron 3 personas heridas, y ya el director de la policía de la provincia, Anderson de los Santos, como lo ha denunciado la comunidad, bueno, pues está hablando de enfrentar al pueblo. Póngale coto a esto, señores, porque obviamente que la gente está decidida y parece que no está por permitir que la presa de cola se construya en ese lugar.
Hay muchos temas en el día, de verdad que hay muchos temas en el día. Hay muchas informaciones, hay muchos resúmenes que vienen desde, claro, el tema del caso Coral, el tema del Código Penal, las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, en el día de hoy, en el sentido de que le está pidiendo a los funcionarios que renuncien si no se acogen a la ética, y en ese sentido ha hablado de que impulsa medidas para acabar con la corrupción, que si los tentáculos que de ella se desprenden, que parece son unos tentáculos muy abrasadores a juzgar por el caso Coral, como les habíamos contado, y hasta dónde llegan esos tentáculos y cómo incluso después, presidente Luis Abinader, que ustedes asumieron, bueno, pues siguieron operando. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión extraordinaria en este momento para ver cuántas corales más o cuántos moluscos más estarían succionando el erario, como titulábamos en una entrega pasada. Hay que tener ojo con todo eso. Pero la verdad es que mientras el presidente Luis Abinader está hablando de que, bueno, a los funcionarios tienen que renunciar porque no va a permitir falta de transparencia. Mientras eso ocurre, yo no sé cuál es la lectura que se le podría dar a lo que acaba de ocurrir en el Congreso. En dos direcciones, señores, una situación de preocupación. Una tiene que ver, claro está, con la aprobación en primera lectura, de eso hablábamos ayer, del Código Penal, sin que se conozca, sin que estén las tres causales. Pero no, hoy aparecen los diarios que los diputados, y eso un poco en tanto la gente estaba muy metida con el tema de las tres causales, ahí se coló que bajaron de 10 a 3 años la pena por corrupción en el proyecto de Código Penal. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Finjus inmediatamente salió al frente calificándola de insólita, que yo creo que más que insólito, óyeme, esto es un asunto impensable, no se puede permitir esa sanción, ¿verdad? Y por supuesto la modificación de la misma, yo creo que eso es un adefesio y que tendrán que ver cómo es que van a resolver esto, porque mi querida, ustedes se pueden imaginar que por robarse el país, como estaría ocurriendo con el caso Coral, con el caso Pulpo, con el caso Caracol, con los casos por venir, con Punta Catalina, que yo estoy segura que implica mucho más de lo que han implicado todos estos casos juntos, por otros que se tendrán que investigar, como se ha dicho, se va a investigar en turismo, en relaciones exteriores, que todo eso, gente que se han robado y llevado al país en la suya, solamente implique cárcel por 2 o 3 años, mientras que la cantidad de cárcel por la que una persona estaría privado de libertad, por ejemplo, una menor que es violada, o por familiares, o por cualquier abusador de los tantos que aquí permanentemente viven abusando de niñas en nuestro país, oye, la pena sería muchísimo mayor porque esta persona simplemente producto de una violación decida no darle terminación a un embarazo. Pero sé que no estamos volviendo locos. Ese proyecto de modificación que se aprobó en primera lectura y se aprobó por la Cámara y que reduce, pero ven acá, reduce la condena al delito de corrupción que inicialmente estaba contemplada en ese proyecto de ley y que estudió la Comisión de Justicia, bajando de 10 a 2 años de prisión la pena máxima por una infracción que implique robarse al país justo en el momento en el que aquí la gente está bastante crispada por el tema de la corrupción, y por lo que ocurre con gente que van al erario y van a robar, a estafar, señores. La propuesta que fue depositada por el presidente de ese órgano, que fue Alfredo Pacheco, y que precisamente el 17 del 2020 establecía que la corrupción se castigaría con penas privativas de libertad de 4 a 10 años. Sin embargo, ahora, de un golpe y porrazo, se prevé que sean 2 a 3 años
Y con eso, por supuesto, la contradicción terrible a lo que fue el discurso. No solamente Servio Tulio, yo creo que hay muchos sectores de la sociedad que van a salir al frente a esto, que no es mentira, es un contrasentido, es una gran contradicción. O sea que desde el Poder Ejecutivo se está tratando de diseñar políticas que van dirigidas a evitar los actos de corrupción, como vemos hoy en este día, con discursos y con personas vinculadas al tema de la transparencia, porque de lo que se está hablando es de transparentar la administración pública, al menos es lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, y en absoluto hasta este momento no tengo ninguna duda de que esas sean las intenciones del presidente de la República. Y entonces desde el Congreso lo que se le está dando es respuesta para aminorar precisamente la pena en esa materia. Pero ven acá, y es que nos estamos volviendo locos, señores. El artículo 303 aprobado en primera lectura, oigan lo que establecen, oigan esta perla, y se lo voy a leer textualmente. Voy a intentar colocarlo ahí en pantalla. Dice: todo funcionario o servidor público que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias, sus instituciones autónomas, que obtengan para sí o para terceros provecho económico, que malutilice los bienes públicos para cargo, que cometa la infracción de corrupción, y que será sancionado, oigan esto, con 2 a 3 años de prisión y con la inhabilitación de ocupar funciones públicas por un término de 5 a 10 años. ¿Quién le dijo a ustedes que después de haberse llevado miles y miles? Señores, aquí estamos hablando, por ejemplo, en esta operación Coral, ¿de cuánto estamos hablando? En esta operación Coral estamos hablando de 3.000 millones, señor. Si usted nos roba a todos nosotros 3.000 millones, ¿para qué carajo va a querer volver a ocupar funciones públicas? Señores, de eso es lo que se está hablando. Entonces, ¿qué es lo que eso nos está diciendo? A Dios rogando, con el vaso dando. O mientras el presidente anda haciendo discurso, entonces desde el Congreso nos dicen es más de lo mismo y ponemos de mojiganga a todo el mundo. Nos están diciendo que son complicidades para reivindicar la impunidad. Por favor, yo creo que nosotros aquí no nos están dejando más remedio. No nos están dejando más remedio, y nosotros sabemos dónde están las calles, porque las calles siguen ahí mismo, y el país y las provincias y la Plaza de la Bandera siguen ahí mismo, y vamos a tener, parece que, seguir reivindicando y levantando la bandera de no impunidad, no corrupción, si este tipo de adefesio, que no denotan más que pretensiones de complicidades, señores, pasa. Óyeme, está fuerte. Ahí está, por ejemplo, estancado el tema de la ley de extinción de dominio, que es un instrumento, como les contábamos en el día de ayer, que ayudaría y agilizaría, por ejemplo, para que algo que todavía está muy latente en la mentalidad de la gente, pues llegue, se empiece a practicar. Y es que nos devuelvan lo que nos robaron. Pero para devolvernos lo que nos robaron, tendría que conocerse el proyecto de extinción de dominio, que tiene 7 años dando vuelta y estancado en un Congreso que ahora nos está diciendo que es más de lo mismo. Definitivamente esa pieza lleva en discusión alrededor de 7 años, y yo creo que es momento de que entonces se empiece, más que el tema de las 3 causales, que fue lo que con el pechito muy parado salió Pacheco desde que inició la primera sesión ahí en el Congreso, hablar de las 3 causales, pero no habla del tema de esto, de la ley de extinción de dominio. 7 años dando vuelta, pero no lo aprueban porque saben en qué es que están. No saben muy bien qué es lo que van a hacer a la administración pública. Van muchos a robar, entonces no quiere que después lo que se han robado y nos han robado a todos se los puedan hacer devolver solamente a través de un instrumento. Ocúpense de ese tipo de cosas, y para colmo, entonces mira lo que hacen, qué belleza. Mira la belleza que hacen ellos con el tema del Código Penal. Mientras nos volvemos locos, que también es un tema de salud pública con el asunto de las 3 causales, no por eso menos importante, los diputados bajaron de 10 a 3 años la pena por corrupción en el Código Penal. Ese código no va a pasar, no puede pasar con lo que están pretendiendo hacer. Pero sí va a pasar. Claro que va a pasar. Cuando usted, si le gustó esta transmisión, le dé like. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Hágalo también a Patreon y de esa forma igual nos apoya. Opine, comparta. Soy Ivonne Ferreras.
La Cámara de Diputados desarrolló una ardua labor esta semana que concluye tanto en trabajos de comisiones como sesiones en las que aprobó iniciativas de suma importancia para el país. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, y el grupo parlamentario dominico-colombiano recibieron la visita del embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Cabrales Castillo. La Cámara de Diputados concluyó la lectura del informe sobre el Código Penal Dominicano, el cual contiene 412 artículos. En su interés por conocer la situación de los privados de libertad, la Comisión de Derechos Humanos se trasladó a Hermanas Mirabal para inspeccionar el recinto penitenciario de la provincia. Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el uso de la inteligencia artificial debe hacerse con ética para no afectar los derechos humanos. Hizo el señalamiento durante su participación en el seminario Inteligencia Artificial, Ética y Derechos Humanos, el cual contó con expositores nacionales e internacionales. Cámara de Diputados de la República Dominicana.